Luego el profesor desarrollará su clase. Luego tendremos un espacio para que conversemos sobre la clase y al final haremos un cierre, más o menos a eso. Bienvenidos. Nuestro profesor invitado es el profesor Ricardo Ulises Romero. El profesor es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Es especialista en orientación educativa y desarrollo humano de la Universidad del Bosque. Es candidato a magíster en conflicto social y construcción de paz de la Universidad de Cartagena. Ha sido docente por 20 años de la institución educativa normal superior Montes de María en San Juan de Pomuceno, Bolívar. También ha sido docente de la Universidad de Cartagena en la sede del municipio de San Juan de Pomuceno. El profesor Romero fue galardonado como maestro ilustre por el premio Compartir al Maestro en el año 2006. También fue galardonado por Fundalectura. Fue becario de la Organización de la Cooperación Alemana en el curso sobre educación para la paz en la ciudad de Berlín, Alemania. Fue tutor en el curso internacional sobre memoria histórica y educación para la paz con la organización alemana GIZ. Participó en el encuentro de escuelas solidarias del Mercosur en Argentina en el 2008 como representante del Ministerio de Educación Nacional. Y el profesor tiene diferentes publicaciones en revistas como Nuestros Mejores Maestros, Experiencias Educativas Ejemplares de 2006, entre otros. Entonces, le doy la palabra al profesor. Gracias. Que tengan buenas tardes. Para mí es grato que en este foro organizado por el Ministerio de Educación Nacional y que generalmente está girando alrededor de las áreas de matemática y lenguas, se abra la oportunidad y el espacio para otras áreas como las de ciencias sociales, para mostrar que desde allí también se puede hacer transdisciplinariedad y se puede trabajar desde el trabajo con las ciencias, en el sentido de que las sociales también son una ciencia. Bueno, entonces vamos a iniciar la clase. Yo quiero que ustedes se imaginen que estén en un grado décimo, que son jóvenes, entre las edades de 14, 15 años, acuérdense de esas edades cuando estuvieron en su colegio. Entonces, porque es una clase que está orientada básicamente a estudiantes de ese grado en el área de ciencias sociales, más exactamente ciencias políticas. Bien, entonces vamos a empezar. Para iniciar, quiero que se pongan de pie y vamos a hacer un círculo aquí. Tranquila, sí. Chicos, el día de hoy vamos a trabajar con el cuerpo primero, antes de iniciar con la clase, hablar del tema. Y para empezar vamos a hacer un ejercicio que se llama el círculo de palmadas. De esta manera, yo traigo una palmada por aquí y esa palmada da la vuelta y llega acá. ¿Ok? Empezamos. Despacio la palabra. Estamos como entregando, vamos más rápido. Bien, este ejercicio tiene variedades que la vamos a ir aprendiendo en otras clases. Ahora vamos a escoger, vamos a conformar parejas. Una pareja, no importa si es cada uno con su pareja. Bien. Y vamos a hacer un ejercicio, ¿dónde quedó? Aprovecho para hacer la demostración. Bueno. Vamos a hacer algo que se llama guiar y ser guiado. Es un ejercicio que se llama guiar y ser guiado. ¿Qué consiste? Se van a poner de frente. Y se van a dar la palma de las manos uno
las yemas de los dedos. Las yemitas de los dedos. Una sola mano. Bien. Entonces uno de los dos compañeros de la pareja, uno va a cerrar los ojos y el otro va a quedar con los ojos abiertos. Entonces uno va a guiar el otro. ¿Ok? A la voz de 3 entonces lo va a guiar por el pasillo lentamente, si ve que se va a chocar con el otro que viene. ¿Cierto? Lo puede bajar, lo puede subir. Entonces, ojitos cerrados, lo que se va a dejar guiar. Y a la voz de 3 iniciamos guiar y ser guiado. 1, 2, 3. Listo, empezamos. Suave. Cuidado, se lo va a llevar para su casa. Vamos. Si se toca con el otro, se detiene. Bien, le puede dar una vuelta. Ahora vamos a cambiar. Vamos a cambiar. El que guió ahora va a guiar. Entonces, cambiamos de rol. Cerramos los ojitos, los que guiaron y van a ser guiados ahora. Y a la voz de 3 iniciamos nuevamente guiar y ser guiado. 1, 2, 3. Listo. Suave, suave. Cuidado. Cuidado. El tráfico está pesado. Es la avenida Caracas. Se puede dar una vueltecita. Lo puede bajar. Bien. Listo. Podemos abrir los ojitos. Ahora hacemos un círculo y vamos a conversar aquí un ratito sobre este ejercicio. Ya es el diálogo. ¿Cómo se sintieron? ¿Cuál fue la sensación? Y es la confianza en el otro. Confianza en el otro, ¿verdad? Sintió miedo. ¿Por qué sentiste miedo? Yo pensé que me iba a pegar con algo. Te iba a chocar, te iba a golpear. Con los ojos cerrados me imaginaba Claro. Bien, ¿quién más? ¿Cómo se sintieron? Yo me sentí confiado, porque sabía que tenía buen guía. La confianza, el elemento de la confianza y el elemento del miedo también de la desconfianza. Yo quiero que ustedes ahora se imaginen que eran personas que la estaban sacando de sus piernas, la estaban sacando por sus ojos vendados, ¿cierto? Y que había llegado un actor violento y los estaba sacando de su terruño, de su espacio. A ver, ¿cómo lo pensarían de esa manera? ¿Cómo creen ustedes que se pueden sentir? Engañados. Angustia, Agobiados. agobio, ¿verdad? Tristeza, Miedo que ella sintió de la indignación, y no estaba en ese contexto. Indignación, impotencia, que está muy relacionado, a ver, desconcierto, que está muy relacionado con algo que se llama el arraigo. ¿Ustedes saben qué significa esa palabra? ¿Qué es arraigo? Apegarse, el apego. Tú te aferras, te apegas a la tierra, pero más que todo al territorio, ¿cierto? Porque el territorio es el elemento que está compuesto no solamente por lo que te entrega la tierra, sino por el elemento de las relaciones con el otro, el elemento de la cultura y de toda una historia de vida que tú has tenido en ese territorio. Bueno, este ejercicio nos va a servir para iniciar con el tema de hoy. Hoy vamos a ver un tema que se llama arraigos y conflictos de tierras. Me hacen el favor y se sientan. No creo problema.
está relacionado con el eje curricular que venimos trabajando. Nosotros venimos trabajando un eje curricular que se llama las construcciones culturales de la humanidad, recuerden, como generadoras de identidades y conflictos. Es un eje curricular que venimos trabajando durante todo este mes y que le venimos dando respuesta a ese eje curricular, que es un gran problema. ¿Qué es eso de las? Yo les he venido diciendo que las construcciones culturales no es otra cosa que la historia de la humanidad, cómo se ha venido construyendo toda esa historia y cómo a partir de esa historia se construye identidad y la identidad también genera conflicto. Y aquí le vamos a dar respuesta a una pregunta problematizadora que consiste en por qué las personas tienen un arraigo a la tierra y por qué eso genera identidad y conflicto. Y a partir de esa pregunta problematizadora la vamos a abordar por medio de el ámbito conceptual, arraigos y conflictos de tierra. Miren que eso tiene todo una lógica, salvo aquí vamos a hacer es un trabajo de investigación. Bueno, para empezar, yo les quiero pasar a ustedes unas coplas. Estas coplas tienen como título Tierra de Abundancia. Bueno, ¿de dónde salieron estas coplas? Ustedes saben que los campesinos de esta región son muy orales, ellos escriben y esto se puede musicalizar, se le puede meter vallenato, en fin. Entonces yo voy a empezar cantando la copla y el que quiera seguir con la siguiente estrofa, sí. Entonces la copla se llama así, Tierra de Abundancia. Este es un campesino habitante de un municipio de El Salado. Ustedes han oído hablar de ese municipio, ¿verdad? Hubo una masacre aquí en el departamento de Bolívar, un municipio aquí cercano a nuestra localidad. Bueno, dice así: y entre Bolívar y Sucre están los montes de María, y por ahí está regada toda la familia mía. Comienza en María la Baja y termina en la Alta María. El aguacate de la persona es una foto acreditado cuando un fruto acreditado con trabajo que nos compra el cultivo instalado. Bien, a ver. Es el Carmen de Bolívar, en el Carmen de Bolívar su ganadería está fina y también son sus mujeres obreras y campesinas. Llegamos a San Jacinto sin grandes artesanías y en el Guamo Bolívar con sus grandes cacerías. Quesería. Quesería de queso. ¿Quién sigue con la siguiente estrofa? A ver. En San Juan de Pomucemo, la tierra del ñame espino se ha convertido en orgullo de todos sus campesinos. La nota musical. A ver. Después vamos a Zambrano. Después vamos a Zambrano, el pueblo del Boca Chico, que me han dicho que es sabroso, ya sea sancochado frito. Ah, bien, ve acá. Después nos vamos pa' Oveja, región de Tabacalero, pueblo de mujer bonita y también buenos gaiteros. Llegamos a Los Palmitos, el famoso jabón de bola que sirve para la tripa y sirve para la soya. Llegamos a Macallego, a Colosó y Chalán, y a las playas de Dolú, allá me llevo mañana. Bien. ¿Quién sigue? Después voy a San Onofre y a Carmen la voy a buscar. Me llevo para Palenque para que nos enseñe a bailar. Uy, Bien, ¿qué tal esas coplas? ¿Les gustaron? Muy buena, muy buena. Bueno, ahí se las pueden dejar para que las guarden, se queden para su casa y ustedes pueden
hacer otras coplas. Bien, ahora con esas coplas vamos a darle respuesta a esas preguntas. Aquí de manera, vamos a hacer un conversatorio en torno a las coplas. La primera pregunta es esta: ¿cómo viven los campesinos de los Montes de María? Bueno, ahí están las preguntas y hacemos el conversatorio en torno a esas preguntas y que quiera responder cualquiera de esas preguntas. Ahí está. ¿Cómo viven los campesinos de los Montes de María? ¿Cómo se sienten los campesinos de los Montes de María? ¿Cómo se sienten con respecto a la tierra? ¿Qué actividades económicas identificas? ¿Por qué los Montes de María es considerada la despensa del Caribe? A ver, me voy a sentar aquí con ustedes. ¿Ya responder las preguntas? A ver, cualquiera de esas. Pues digamos, en cuanto a cómo se siente con respecto a la tierra de los campesinos. Pues yo creo que primero es como esa sensación de, ya lo que veníamos hablando, que el profesor nos daba la instrucción de la radio del territorio, también es como ese sentimiento de tranquilidad por su tierra, ¿sí? Ojo, hasta cierto punto, ¿no? Porque entonces ya tendremos que empezar a mirar cómo conciben ellos la tierra y cómo la conciben los agentes externos. Y eso también es preocupante para ellos, ¿sí? O sea, ellos se sienten como también, o pues digamos por lo que yo trabajo en el sur de Bolívar, o sea, hablo desde ahí, ellos se sienten con esa necesidad y como esa responsabilidad hasta histórica, que lo dicen así, por defender lo que es de ellos. Miren lo que está logrando la jovencita, que no solamente es cómo se sienten ellos, sino que cuál es el sentimiento o cuál es la comprensión que tienen otras personas sobre la religión. Un poco, a ver, jovencita, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar por esa región y conozco lo que son los Montes de María. Y entonces yo podía resumirlo que ser de los campesinos de los Montes de María es como un modo de ser, un modo de ser. No es que iba viajando, pero era ejemplificarte de la siguiente manera. Una vez que iba viajando, uno me dijo, oye, esa planadita ahí está como para sembrar la yuca y comer consuelo. O sea, esa es la visión que tiene siempre, la relación con la tierra, el producto que va a sacar de allí. Creo que es difícil que un campesino de los Montes de María pueda concebir su vida lejos de su mismo. Bien, es que ha viajado mucho de pronto porque su papá lo ha llevado por esa zona, se da cuenta de que hay un arraigo muy especial de parte de la gente de la región. ¿Quién más? Acá hace una copla más como un recorrido histórico de lo que fue Bolívar, ¿verdad? Y ¿por qué dice el arraigo y el apego a la tierra? Porque de ahí depende su sustento, la economía. Mira que hablamos de las queserías que se dan al campo de cultivo, del ñame, del tabaco que se da por ovejas. Entonces el sustento de ellos como familia. Y en torno a la tierra gira su quehacer diario su vida. Claro. Aún hasta la parte se puede decir de la recreación o de, mira que todo gira la copla, la forma de ellos divertirse en torno a lo que están viviendo, sus vivencias diarias. Lo están expresando a través de la canción. A través de la canción. Bien, ahí ese es un sentir. No conozco, simplemente he visto los conflictos o las situaciones desde afuera, pero pues sí he sentido en otros departamentos exactamente lo mismo, las raíces de la cultura, el amor de nuestros ancestros, el amor a lo que tenemos, a lo que somos, y cómo no queremos soltar esas cosas bellas que se tienen. Entonces sí considero que así como se vive allá en muchos lugares de nuestro país. Claro, y eso es importante, fíjate que ella reconoce que conoce poco a pesar de que vive en la región, ¿verdad? Porque eso, ustedes que viven en la región a veces no están informados de lo que tienen, de los valores de los campesinos, porque de pronto viven acá en el casco urbano y no saben todo ese esfuerzo y ese apego que tienen los campesinos a la tierra y la importancia que tiene la región. Fíjense que hay una pregunta sobre la despensa. O sea, ¿por qué los Montes de María es la despensa del Caribe? ¿Quién le plantea usted por qué No, cree? yo no lo voy a bueno, voy a hacerlo desde otra mirada, desde una mirada de una ubicación geográfica en la distancia dijéramos, de una región que está ubicada en el centro del país, que es donde yo soy.
para el manejo desde esa lectura geográfica y desde esa cartografía de representación que usted nos hizo a través de la copla y a través de las experiencias que ustedes nos quieren entregar hoy y posiblemente continuemos dentro de esta hermandad de normales. Entonces yo miro con mis estudiantes varias cosas. Si yo amo mi patrimonio personal, ¿cierto? ¿Cómo siento el patrimonio personal de los que habitan en los Montes de María en su contexto y en su cotidianidad desde las diferentes estructuras? Bien. Entonces, si vamos a trabajar en la estructura social, el amor al terruño, su familia, todo. Si vamos a trabajar en la estructura económica, el sustento para su familia, el recurso económico. Si vamos a mirar cómo desde el punto geográfico en la distancia hacia la parte administrativa de lo que es la parte central y no hay una mirada específica a eso. Señorita, ha habido todos esos elementos, ¿verdad? Y dos, lo cultural, lo económico, lo político, claro. lo político, Claro, como está. hablando uno de la ubicación geográfica y la ubicación como estructura social, Bueno, sociocultural. ¿Me permite? bien. Para complementar, No le respondí. para complementar a lo que dice la niña, Sí. Estamos en clase. me llama mucho la atención la pregunta de la parte económica, y uno diría a primera vista pues que el campesino de los Montes de María, su sustento es la agricultura y la ganadería, Es mixta, ¿cierto? Pero entonces yo, economía mixta. profe, yo tuve la oportunidad de estar en el Festival de Ovejas en Sucre, Sí, qué bien. de gaitas, y yo quiero volver, Sí. yo quiero volver, y porque son Sí, muchas pues, cosas las que me ¿verdad? Es aprendí. una- Y yo tomo como referencia también pues la música como la parte cultural y esencial de los campesinos. genera una sensibilidad. Sí, señor, porque si uno se pone a analizar la letra de las canciones, por ejemplo, si uno se pone a leer la letra de la canción La Maestranza, el último estribillo sí. que dice para La gallina, el maíz, para los pollos, el arroz, para Vale. las viejas, Y, los nietos, entonces, y para las muchachas. pero los espacios de la memoria hay que localizarlos. Están en Claro. espacios, la memoria no solamente es tiempo, sino también es espacio. Entonces yo quiero que uno de ustedes me ubique en el mapa de Colombia dónde están los Montes de María. ¿Dónde se levanta y ubica? Más o menos, díganlo. Ustedes, sí. No les va a pasar nada si se equivocan. Montes del Viejo y Montes de María. La mineralización, estribaciones. Bien. Caliente. Eso. Periférico. Entonces, miren, Relieve periférico. ahí está la ubicación, ¿cierto? Los Montes de María está Relieve ubicada periférico. básicamente en dos departamentos de la costa caribe, que son los departamentos de Bolívar y Sucre, y está constituida por una región en el que están esos 17 municipios, eran 15, ahora se han aumentado porque hay otros municipios que se han integrado a lo que se conoce como la subregión de los Montes de María. Miren que no es un departamento como tal, sino que es una subregión. ¿Por qué subregión? Porque tiene elementos comunes. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos comparten actividades económicas, actividades culturales e incluso actividades de tipo política, en el sentido de que los campesinos ahí están organizados y hay toda una historia de organización en la subregión de los Montes de María. Más adelante en otra clase vamos a hablar de cómo en esa subregión se formó una organización que se llamó la ANUC, que partió de todo un proceso de entrega de tierras y que a partir de ahí empezaron unos conflictos. Entonces miren, una subregión que tiene elementos de la costa, porque hay unos municipios como por ejemplo el municipio de Morroa y el municipio de San Onofre, que tienen salida al mar. ¿Ve? En este punto está una parte que es montañosa, ahí se encuentran
la serranía de San Jacinto, llamada también Serranía de los Montes de María. Hay unos picos más o menos altos, como de 500 a 800 metros de altura. Entonces, caracterizada precisamente por actividades agrícolas, actividades menos un poco ganaderas, y región donde básicamente el campesinado se fue apropiando de la tierra, porque ahí vamos a ver ahora que vamos a leer unos documentos. Muchos de estos campesinos apropiaron esas tierras que eran baldías. ¿Ustedes saben qué significa la palabra baldías? ¿Qué es baldío? Tierras sin dueño, muchas tierras sin dueño. Las tierras de montaña que no eran bajas, no les interesaba a los terratenientes, y los campesinos, en esa presión de no tener tierras, se fueron ubicando en esas zonas más altas. Pero vamos a encontrar que más adelante, hasta esas zonas altas, también recibieron la presión para el tema de las tierras. Bien, entonces ya con esa ubicación vamos a pasar a un elemento. Yo quiero que ustedes ahora se organicen. Vamos a organizarnos en grupos. 5 estudiantes, grupos de 5, podemos armar como 6. Estamos 5. Grupos. No es justo que yo llego descontextualizado y me ponen a trabajar. Llegué descontextualizado y a trabajar. Vayan leyendo sus materiales. ¿Nos pueden facilitar otro material para que como que miremos aquí y allá? La ley de los 3 ¿Cuál es el contexto? Bueno, miren, antes de iniciar la lectura de esos documentos, los voy a ubicar. Ahora vamos a pasar a una etapa que tiene que ver con investigación. Ya abordamos el tema desde el punto de vista de lo que dice la gente a través de una copla. Ahora vamos a mirar lo que dicen algunos que han investigado sobre la forma como se ha poblado la región, el poblamiento, de cómo ha sido el proceso de apropiación de la tierra y distribución de esa tierra, y cómo la tierra que empezó a ser usada por los colonos y los campesinos la han ido perdiendo producto de la presión. Ustedes tienen 4 documentos. Un documento que se refiere a una investigación de una fuente científica de las ciencias sociales sobre la investigación. Él tampoco tiene investigación. Este sí lo tiene en investigación. Así tiene. Entonces les decía, tienen un documento, lo voy a ir mostrando. Lo tengo aquí en la presentación. Entonces tienen este documento, investigación, ¿verdad? Investigación. Van a leer ese documento que les va a ubicar desde el punto de vista de un científico social, está diciendo cómo se apropió la tierra de los Montes de María. Luego tienen otro documento que es de otro autor. Ahí tienen el autor. Plantea como especie de una teoría, fíjense, que es como una hipótesis mejor, de cómo se apropió la tierra y cómo la fueron perdiendo. Él plantea una ley que se llama la ley de los 3 pasos. ¿Bien? Luego tienen otro documento que es una gráfica, y en la gráfica se muestra cómo ha sido para 1960, ya no estamos hablando de los Montes de María, estamos hablando de un análisis a nivel nacional, cómo estaba distribuida la tierra
en Colombia para 1960. Estamos hablando de mediados del siglo XX, ¿verdad? 1960, cómo era la distribución de la tierra. Y luego tienen un testimonio, que es importante, ¿no? Hacer ciencia social, hacer ciencia no solamente parte de lo que dicen los científicos, sino también de las entrevistas de lo que dicen los campesinos. Es un testimonio de un campesino de la región, que precisamente se lo dio a lo que llaman la Comisión Nacional de Memoria Histórica, que ha hecho investigaciones en esta región, y este campesino entregó un testimonio de lo que él vivió. Estamos hablando de 1950, en esa época, de lo que ese campesino vivió cuando se empezó a vivir en esa región de los Montes María. Entonces quiero que en 10 minutos hagan el análisis. Pueden leerlo, Leemos desde y por el derecho. Empezamos por acá. ¿Y cuál es el segundo? La ley de los tres pasos. por donde ustedes quieran. Investigación. Con la llegada de agentes comerciales de diversas partes del país, Carmen adquirió visos con la cruz. Se creó una junta que tuvo como finalidad principal estimular el arribo de los extranjeros al municipio. El cambio fue proyectando un comercio vivo, despierto, cuyos excedentes empezarían a ser invertidos en la compra y concentración de tierras, y en desarrollo de la lógica latifundialista que había caracterizado a la provincia de Cartagena desde tiempos coloniales, principalmente en Bogotá, Tolima, Corozal y el Valle de Río Negro, todo lo que extraño pasado, pues hasta entonces la estructura agraria prevaleciente en los montes de América y estaba constituida de manera exclusiva por terrenos baldíos, de libre acceso para los sectores subalternos, conformados por indígenas, cimarrones, gobiernos y campesinos. En consecuencia, surgieron nuevos conflictos sociales estables por el acceso a la tenencia y uso de las tierras. En los montes de María, por una parte, había un cúmulo de hombres libres que salieron de tierras baldías, tierras de tierras libres en el vacío del campesino costero, lo cual brindó seguridad alimentaria y condiciones de vida independientes en la familia campesina, y por otro lado, creó élites que paulatinamente de manera efectiva fueron concentrando tierras. El campesino Monte Mariano tuvo exigencias de libertad combinada según sus criterios y independiente de la agricultura y el trabajo de la tierra. Esta particularidad supuso paradójicas y consideradas más allá de los conflictos por la tenencia de tierras, se consolidaba cierta cohabitación de los sectores subalternos dentro del modelo de interdependencia en el cual los años las primeras se llevaban la mejor parte. Eso es la investigación. La ley de los tres pasos. Sobre la tierra hubo presión, por un lado, de los latifundialistas, que querían expandir sus propiedades, y por el otro, los colonos, que querían conservar sus formas de vida, así como la posesión de tierras por ellos cultivadas. Dice después, el pueblo no tumba el monte, y en todas sus maneras bueno, sí, todas las permanece en ella por un tiempo relativamente corto hasta que luego malamente. y luego dice que malmente dice que el fin dice que después de un maltecer, el fin quiero los contratistas
Por las distancias, que vienen o otras generaciones. Bueno, en esa parte es lo que quiere decir. En eso sí. Bueno, en otro pedacito. La distribución de la tierra alrededor de la década presenta del siglo XX en Colombia. La economía es de bastante tiempo. Propiedades de los parceleros de 20 hectáreas. Entonces, en este cuadro está presentado a totalidad de los propietarios rurales del país y de para este entonces la propiedad de la tierra en Colombia estaba concentrada en pocas manos. El 1,4% de los propietarios poseían el 45,8% de las tierras en el país, mientras que el 87,7% poseía solo el 18% de los predios. ¿Cómo va a estar Quiero esto de la ley. Este monte bandido. Era del Estado. Bueno, no se explotaba, entonces se acá llega y luego lo maneja. Y ahí no, sí había una productividad, pero nosotros tienen para mantener un cultivo, para sostenerlo, o tienen necesidad y llega una persona que se lo compra. Le compra que una persona que luego, cuando la usa más también termina cediendo un empresario que llega básicamente a convertir la tierra para explotar en teca, en eucalipto, en cosas de agricultura empresarial, que eso termina también dañando el eso es lo que ustedes leyeron el documento de la investigación allá y los términos, colonización cosmopolita. Falta un testimonio del municipio de Ovejas, donde dice, bueno, yo pienso que la característica de un campesino era que no tenía donde trabajar. Yo recuerdo que mi papá tenía tierra. Entonces a él le daban un pedazo de tierra para que lo convirtiera. Entonces, ¿cuál era la característica que tenían ellos? Bueno, de esa mata de yuca que se lo que es el video no había en determinados Entonces, ¿cuál era la característica que tenían ellos? Que de esa mata de yuca que se sembraron a él le daban un año a 6 meses. Si usted arrancaba la yuca, venía él y esa fue la necesidad que nosotros necesitábamos a luchar la tierra. Nosotros queríamos tener la tierra y quedarnos en paz cuando nosotros quisiéramos. No cuando el terrateniente quisiera que le desocuparan la tierra, que se la comiera uno a la fuerza. No. Entonces, la necesidad de nosotros fue luchar contra esa tierra porque nosotros podíamos sembrar y ponernos en mantener cuando le diera la presión no cuando le diera la vida al terrateniente. Entonces, la característica del campesino fue esa: luchar la tierra para cultivar y poner los productos que nosotros quisiéramos y cultivar más de lo que ellos pensaban de que querían cultivar.
Para mejorar la calidad de La lectura de los documentos. Yo quiero que haya al interior de los grupos entonces. A ver, chicos, con atención. Ya leyeron los documentos, ¿verdad? Entonces yo quiero ahora que ustedes ahí en los grupos analicen los documentos a partir de estas preguntas. No van a responder allí, sino que van a discutirla y luego vamos a hacer una plenaria en torno a las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cómo fueron poblados los Montes de María? ¿Cómo se caracteriza la distribución de la propiedad rural en los Montes de María en la década de los 60? Describe cómo era la estructura agraria en los Montes de María y cómo funciona el proceso de cultivar la tierra. ¿Cuál es el rol de los campesinos colonos y cuál es el rol de los terratenientes? ¿Bien? Y esas preguntitas ahí son para analizar los diferentes documentos. Ay, profe, lo que pasa es que nosotros somos de tipo primaria. No, son de décimo. Ay, no. Ese tema se ve en quinto y en séptimo, el décimo ya no se ve. Ya no, aquí en el interior. Aquí en el interior. Es que no se ven las preguntas. Perdón, escúchenos, la idea es la siguiente, lo del fondo, en serio. Si nos fue hacer favor, no lo alcanzamos a ver. Es por el fondo del color, el tono, posiblemente. No, gracias. Primera pregunta. ¿Cómo fueron poblados los Montes de María? De María. ¿Cómo se caracteriza la distribución de la propiedad de hombres en la década de los 60? Describe cómo era la estructura de área en el proceso de cultivar la tierra. ¿Cuál es el rol de los campesinos colonos? Y el rol de los terratenientes. Muchas porque me gusta localizar esta borrería de periférica.
1960, ¿cómo empezó realmente eso y cómo inicia la situación psicológica? Es una pregunta es una idea que tiene unos parámetros. Mire las presentaciones. Bueno, ¿listo? Entonces ahora vamos a organizarnos en círculo como estábamos y vamos a hacer la plenaria en toda la con los documentos que estuvieron interactuando ahí a nivel grupal, a nivel colaborativo, se dan cuenta ustedes que es un abordaje más desde la ciencia, desde el punto de vista de lo que han dicho los investigadores, pero también de lo que dice la gente de la región. Entonces, con esos materiales vamos a analizar cómo ha sido el proceso de poblamiento de la región de los Montes de María en cuanto a la apropiación territorial. Entonces, de lo que discutieron a nivel del grupo, puede cualquier estudiante levantar la mano y pedir la palabra para analizar, por ejemplo, la primera pregunta: ¿cómo fueron poblados los Montes de María? O cualquier pregunta de las que están allí, ustedes la pueden abordar. No vamos tampoco a hacer preguntitas por preguntitas, sino si ustedes quieren, profe, tal pregunta quiero abordar. O sea, abrimos aquí como un debate, una discusión, conversatorio en torno a esta pregunta. A ver, bueno, a través de esta fotocopia que nos llegó, profe, y de lo que pudimos leer, porque está más... O sea que los Montes de María era algo como bastante rural, la gente muy arraigada a la tierra, y llegó como alcalde de Bolívar, que era... Alcalde de Bolívar antes fue solamente... San Juan era corregimiento del Carmen. Sí, San Juan fue corregimiento del Carmen. Claro, entonces el Carmen de Bolívar era como el centro. Claro. Entonces llegaron unas personas y todo el que llega de pronto vio la oportunidad y dijo, ¿cómo aquí esta tierra está buena? Sí. Y empezó a hacer cuenta de eso. No, fue terreno baldío. ¿Y cómo así que baldío? Sí, baldío. No tienen ese pensamiento del campesino natural, sino que él vio ahí y vio que no, aquí tú le puedo sacar más plata de la que le estoy sacando a usted. Posibilidad de explotación. Exacto, de explotación. Entonces vino luego de eso, y de pronto él mismo ocasionó la quiebra de muchos muchachos ahí, muchos colonos que habían tumbado para sembrar, y me dijo, ven acá, véndeme, y ellos se dieron apresurados, la gente así, le vendieron, y después se dio, ay, yo, ¿qué hago? Debe trabajar para mí. Pero sucedió algo que sí digamos, rompe con lo tradicional del cultivo de los Montes de María, que era el aguacate, el ñame, la yuca, el tabaco, que la gente sembraba para su sustento y lo que pudiera vender. Claro. Pero entonces esta gente dijo, no, eso. Y vinieron otras políticas a nivel nacional que se incentivaron otro tipo de cultivo y otro tipo de práctica, y acabaron en gran parte con la fertilidad de los montes. Este joven se vio que entendió ese material, a pesar de que no... Que era resultado por internet, sí, ¿verdad? ¿Quién sigue analizando las preguntas que están para abordar la temática? Pienso que A ver. la colonización del 60 no pudo haber sido más simple ni más compleja que todas las colonizaciones de todo el país y de Latinoamérica.
tenemos que tener en cuenta varios factores. Dentro de esos factores es volver otra vez al término que usted utilizó, el arraigo de los nativos en su grupo como corresponde a la región y de las formas como otros vieron la riqueza natural en todos los renglones para llegar a esos puntos y la explotación de los mismos. Entonces pudo haber sido más temprana o más tardía, pero igualmente la colonización y la apropiación y todo lo que nosotros podamos ver en las estructuras, vuelvo e insisto en esas estructuras, pueden ser de verdad un problema bastante serio en el que el desplazamiento de mucha gente o la llegada de otros. El hecho de no tener títulos y el hecho de quedarse solos y preferir dejar eso para que otros exploten, también trae una consecuencia bastante seria. Entonces, miremos entonces a eso parte de lo que se llama la colonización y la recuperación de los terrenos baldíos. Usted se está refiriendo a este gráfico, ¿verdad? Sí. Lo sacaste de este gráfico. Yo le voy a hacer una propuesta con este gráfico que va a quedar como tarea. Ojo. A ver si la adelantaron y Ese gráfico lo podrán ustedes, lo podrán representar matemáticamente. Claro que sí, hay estadísticas. Queda como tarea. Puede que sean reales o no, pero ese gráfico lo van a dar en la próxima clase. Sí, Claro, también puede ser un cuento, pero con este gráfico yo quiero que lo representen de forma matemática. ¿Te han oído el plano cartesiano? Claro que sí. Más o menos allí con el plano cartesiano. Aplicaciones estadísticas, Claro. Entonces miren que con sociales podemos también hacer relación con matemáticas. Lo que aprenden en matemáticas lo pueden usar para Claro, sociales. las sociales son tan amplias que abriga todo. Claro, entonces, pero seguimos con las preguntas. A ver, ¿quién más quiere abordar otra pregunta de las que pueden reflexionar en el documento? A ver, sobre el rol de los campesinos y de los terratenientes. Creo que aquí después en el documento yo vi en lo que El testimonio, el ¿verdad? testimonio, ahí ya vemos la inclusión de un conflicto, en donde campesinos inconformes, porque él tiene que hacer en el momento en que el terrateniente de dueño de la tierra le diga, tienes que comer de pan comer, cuando yo quería, hay un compromiso y ellos entonces empiezan a decir, pero ¿por qué? Si yo siento la tierra, yo estoy dando mi trabajo, ¿por qué no? Si hay tierra para el día, yo voy y como mi pedazo también. Entonces hay un conflicto social. Que él lo puede tener cuando Que quiera, lo puede tener cuando quiera. y no bajo la presión del dueño de la tierra que le dice que tiene que salir en un momento determinado y tener que comerse la yuca y el ñame y arrancarla en el momento en que el dueño de la tierra le dice que hay un conflicto de tierra. Pues digamos, a relación con lo que dice la compañera, se evidencia que esto es un clave ejemplo de la existencia de la explotación del hombre por el hombre y de la acumulación de capital, ¿sí? De los que van a terminar manteniendo la era económica política. O sea, eso también, digamos, nos da cuál es el papel del campesino o el colono en ese momento. El papel del campesino o el colono, si bien es el trabajo de la tierra, no de su tierra, ¿sí? Sino el trabajo de la tierra del poderoso, por decirlo así, también transforma ese papel histórico a partir de, digamos, un posicionamiento claro en América Latina y la esperanza de una transformación estructural que se va a estar inicialmente en Cuba, ¿sí? Entonces, como esto también al campesino y al colono lo transforma en su acción y en su pensamiento hasta ideológico, si se quiere, de lo que es la tenencia de la tierra. Y el rol del terrateniente final termina siendo, o sea, ya la acumulación originaria como tal ya, y la... Ay, es que me ponen Bueno, ¿saben de qué está hablando la niña? Miren el análisis que está haciendo. Sí. Está hablando de la estructura agraria.
Claro. Eso es lo que es la estructura de la El forma, cambio como la la mentalidad. forma como se apropió el territorio y la forma como producía el territorio para unas personas y luego llegan otras y lo sacan del territorio y dicen, ¿qué pasa con esas personas que siempre han vivido el territorio? Entonces, digamos, en eso, puntos positivos para el grupo. Pero mire que, perdón, pero ahí en eso faltó agregar, perdón, nos faltó Es que no terminamos. el sentido de las zonas altas, de la mirada hacia esas partes altas, como de los terrenos baldíos y de todo lo que es sin títulos, lo que se quiera ver, con relación a los terrenos planos. Entonces, como inicialmente se trabaja, pero ya la riqueza mayor en la explotación en el corazón de la tierra, encontramos otros recursos, y no solamente en la parte de la explotación agraria, sino ya la pecuaria en especies menores, como lo hablaba ahí, sino que también en la minera. Sí, eso es que ahí vamos, bueno, ahí ya. Retomando, se genera, si bien, un proceso de resistencia, claro, pero es pues Bolívar en sí es un departamento que también, o sea, converge todas las situaciones posibles de violencia, históricamente también. Lo que construye el sujeto en el territorio de otra forma, no es lo mismo hablar de una persona que ha vivido en la ciudad o en regiones calmadas, una persona que ha vivido, que ha crecido en territorios por su riqueza, por sus climas, por su gente, ¿sí? Entonces, decíamos acá como esto argumenta o pues ya nos propone entender el conflicto social armado actual de otra forma. Claro. ¿Sí? Fíjate, el análisis que está haciendo ella ya está encontrando las causas, las razones de por qué Está desarrollando los la Montes de María ha sido una zona conflictiva y lo sigue siendo, precisamente porque está el tema de la tierra allí presente. Entonces, no es analizar el conflicto y sí, que bueno, por qué se mataron y por qué salió guerrilla allí, sino que miren que ahí hay unas razones. Es el tema de la tierra y el tema del arraigo a la tierra que genera estos conflictos. Y entonces históricamente ya se plantea un proceso de desarrollo que tiene que ver con la extracción intensiva de recursos. La minería artesanal, si bien no era tan perseguida y era antes como una labor que caracterizaba a ciertos sectores del departamento, se empieza a convertir, y eso hace parte de la de creación del enemigo interno, ¿sí? Entonces ahí ya el fenómeno no es que cambie porque es una cuestión transversal históricamente de manera dialéctica, pero sí como que muta más, o sea, como que se transforma más el discurso que realmente lo que el modus operandi del poderoso. Y miren que ustedes esto lo han sacado más de los testimonios, ¿verdad? Sí. Esta es una entrevista que le hicieron a un campesino de los Montes de María. Yo hago una pregunta, ¿a ustedes les gustaría hacerle una entrevista a un campesino? Claro. Bueno, entonces vamos a hacer la próxima clase. Mire, qué Pero esto va a ser a largo plazo. qué mejor que una inspección pedagógica. Claro, allá voy. Esto va a ser a largo plazo. Vamos a empezar un proyecto que se llama La Historia Oral como Estrategia para la Enseñanza de las Ciencias Sociales. Vamos a iniciar con ese proyecto a partir de esta clase. Mire, ustedes lo primero que van a hacer es, van a mirar en su barrio o en su vereda o en su comunidad a ver si hay señores campesinos mayores de 60 años, 50, 60 años. Van a detectar a su papá, bueno, y ahí está el papá, porque puede ser mi abuelo también. Y van a hablar con esas personas a ver si están dispuestas a ser entrevistados. Es lo primero, y van a tener los nombres de esas personas para ser entrevistados. Y en las próximas clases vamos a hacer unos ensayos de cómo se hace una entrevista de historia oral, ¿cierto? Vamos a elaborar unas preguntas para que ustedes luego, dentro de 15 días, un mes, le hagan unas primeras entrevistas a esos señores para traer sus testimonios acá. Y de pronto ustedes, a partir de los testimonios, terminan escribiendo un ensayo, una crónica o un análisis, porque ya nos dimos cuenta que los testimonios son fuente para reconstruir la historia. ¿Se dan cuenta? Entonces esa va a ser la primera tarea. Averiguar en el barrio si hay personas que puedan dar entrevistas y ustedes van a traer los nombres. Y el ejercicio de la próxima clase va a ser
que vamos a ponerlos aquí entre ustedes que se entrevisten para hacer un ensayo de entrevista historia oral que no es igual a cualquier otra entrevista. La entrevista historia oral tiene unas particularidades que yo les voy a explicar en la próxima clase. Bueno, esa es una tarea a largo plazo, no es dentro de 15 días. No sé que lo voy a dibujar de tarea. Bien, entonces cerremos el tema, ¿verdad? Bueno, y ahora sí. Esa es. No tiene diario. ¿Qué estamos haciendo? Como en el diario de campo. Se vislumbra como hay un cambio de pensamiento en el campesino. O sea, porque el tiempo va pasando y ese campesino que sembró los terrenos baldíos ya fue desapareciendo por alguna otra, porque fue muriendo. Entonces los nuevos, ante la situación que enfrentó con los terratenientes, los agricultores, o sea, ya no conocen cómo era el cultivo ancestral, ¿entiendes? Van desconociendo eso y van creyendo que así como está constituido es lo formal, lo legal, de trabajar para que tiene la tierra, se va olvidando de lo anterior, de la historia, de cómo eran los cultivos antes. ¿Qué aprendimos hoy? Primero, que a través de la música, a través de las coplas, a través de la poesía, tú puedes expresar lo que sientes de tu territorio. Aprendimos a ubicar a los Montes de María en Colombia, en los departamentos, espacialmente. Aprendimos qué tienen los Montes de María, ¿verdad? Sus recursos naturales, sus costumbres, sus tradiciones. Y hicimos una ubicación allí espacial, una ubicación geográfica. Y luego nos fuimos a unos documentos de fuentes que nos dieron elementos para comprender cómo fue el poblamiento de la región de los Montes de María. Entonces se dieron cuenta que fue un proceso en el que los campesinos llegaron, encontraron las tierras baldías, las tumbaron, empezaron a cultivarlas, luego empezó la presión, llegaron los finqueros que de pronto habían hecho recursos porque empezó actividades como el algodón, el Carmen de Bolívar. Esa ciudad se convirtió en una ciudad muy activa económicamente, empezaron gente a acumular dinero y esta gente que acumuló dinero empezó a comprar las tierras a los campesinos que la habían tumbado. Empezó la primera presión. Estos campesinos ¿a dónde cogían? Algunos iban a la ciudad, otros a trabajar en la ciudad, ventas de boletas, mototaxi, en fin. Entonces, luego viene otro proceso en el que este finquero termina vendiéndole a los empresarios, a la explotación que se llama, que tú tocaste el punto, esta explotación es extractiva. Entonces, coge las tierras para cultivarlas de árboles como teca, eucalipto, palma africana, que nunca han sido plantas de la región y que lo que van es a dañar la tierra. Y luego los campesinos no van a tener que comer, o sea, lo que se llama la seguridad alimentaria. ¿Bien? Entonces miren todo lo que hemos aprendido. Y además de eso, se nos prendió la posibilidad de relacionar ciencias sociales con matemáticas, ¿verdad? La tareita que se llevan. Y también se aprendió el interés de entrevistar a señores del barrio, de la comunidad, para recoger sus testimonios y hacer ejercicios de historia oral. Bueno, con este punto terminamos y les aseguro que no voy a... ¡Que gane Colombia! Bien, pues después de terminada la sesión, de darle las gracias al profesor por esta clase que nos ha ofrecido, le propongo al profesor que nos acompañe en un diálogo y que hablemos un poco de lo que ocurrió en la clase, cómo se sintieron y también usted, profesor, que nos cuente un poco cómo se desarrolló esta clase con sus estudiantes. Podemos empezar por de pronto qué les gustó de la clase, cómo se sintieron. Sí. Yo los vi muy animados. Es
la forma que el profesor presenta, cómo nos ubica en medio de ese conflicto, en ese lugar, a través de un juego. Ajá. Cómo nos pone ahí en ese momento, ahí como que, uy, sí, es algo mínimo de lo que, yo digo que nada, de lo que puede sentir una persona que la sacan de su tierra. Eso fue muy, muy bonito para entrar. Yo imagino que los estudiantes también les tuvo que haber gustado. Otra cosa es esa relación, todo eso, que pasó de algo muy sencillo a hablarnos ya de cosas más profundas y ya entramos en política, en economía, en estadística, historia, bueno, matemática, bueno, de todo. Nos llevó a eso. Me gustó mucho también. Y que el profesor demuestra ese arraigo a su tierra también. Sí, muy bien. ¿Alguien quiera? ¿Será de los Montes de María? Era la compañera. Pues me lleva una perspectiva de la clase y es que él nos ofrece una serie de información que básicamente yo creo que como aquí somos de diferentes regiones podemos entender y hemos vivenciado en cierta manera todo lo que se narra de alguna otra manera, de alguna otra forma. Hemos sentido cómo nos han atropellado en nuestras tierras, cómo nos han quitado las cosas y cómo nos vemos tan vulnerables frente a esas situaciones que ya se nos salen de las manos. Y pues queda como en la reflexión de que nosotros desde nuestra posición qué podemos hacer para poder cambiar, bueno, no cambiar, tratar de mediar un poco como las situaciones que se presentan en el país y en la actualidad, ¿no? Muy bien. De este lado, tal vez en el medio de la profesora. Interesante porque él se ubicó en su medio, se identificó con lo suyo, desde la problemática y la situación del medio, nos entrega a nosotros una valiosa información, unas valiosas estrategias, otros estilos y formas de cómo dar el conocimiento, cómo apropiar ese conocimiento y cómo transversalizar. Mire la importancia, nos insistió, mire, matemáticas y sociales, siempre lo vi que nos estaba reafirmando sobre lo mismo, y yo le diría, y eso lo dije para aquí como, sino que mi voz es tan fuerte que todos lo oyen. Entonces lo decía, este trabajo es de todos los núcleos del saber. Aquí no podemos decir que es de sociales o pues de matemáticas. Interioricemos en la parte de lengua materna, interioricémonos en la otra lengua. ¿Qué otro lenguaje? Porque siempre nosotros decimos la otra lengua es el inglés. ¿Y por qué no hablamos de la otra lengua de las personas que habitan esos sitios, esos lugares? ¿Sí? La parte ancestral, la parte cultural, el ánimo, la alegría. Usted mismo nos dijo en los temas, en la maestranza, en las coplas y en todo eso. Miren que estamos trabajando ahí también. En la parte de filosofía, en la economía. ¿Qué representa este sector, esta región, de los Montes de María, los Montes de Oca, los de Puquejo, todos sus alrededores, todo lo demás? Perdónenme que me fui más allá. Pero ¿qué representa en la idiosincrasia, en la identidad nuestra, en nuestro sentir de esa afectividad por el querer de nuestro terruño y el poder decirles, me siento orgullosa de este espacio en medio de estas dificultades? Entonces, muchas gracias y ojalá nos sigamos interlocutando al respecto y entregando toda esa serie de situaciones. Bien, muy bien. El profesor. Pues me gustaría comentar el hecho de que el sentir de empezar con una copla nos dio a entender el ser, la combinación que tenía con la tierra en ese momento. Este cuarto se trasladó en tiempo y espacio y permitir sentir a ese campesino su vivencia, más no es un contenido, es una vivencia. Entonces, eso fue mucho más que tener que leer todo un capítulo de Los Montes de María. Lo vivimos, más que
leer el contenido. Entonces, para mí fue muy satisfactorio. Sí, con el profesor precisamente hablábamos de que la clase no era solamente para reflexionar, aprender, sino también para sentir. Sí, creo que eso mucho. Entonces, recogemos... sí, también para gozar, ¿no? Recogemos aspectos de estructura, ¿no? Que les gustó mucho la estructura de la clase, la transversalización que hizo el profesor, que fue muy motivador, interés. Yo percibo también que realmente se consiguió lo que queríamos, que fue una clase inspiradora, ¿no? Yo los vi muy animados. Veo que les gustó la forma como el profesor aborda el contenido, y quisiera preguntarles a ustedes, ¿encuentran alguna diferencia o similitud de la forma como ustedes realizan sus prácticas de aula? ¿Encontraron alguna similitud? ¿Hay algo diferente? ¿Alguien de este lado creo que... Pues, por ejemplo, yo soy del área del lenguaje, entonces lo que dice la profe, en esta actividad están incluidas todas las áreas del conocimiento. Podemos hablar de ética, podemos hablar de matemáticas, podemos hablar de incluso hasta de ciencias naturales, por ejemplo, claro. De pronto me inspiro para poder llevar a mi clase en lengua castellana. Cuando se trabajan estas narraciones didácticas con los estudiantes, pues de pronto no lo he hecho y me gustaría, pues a raíz de esta experiencia significativa, pues que los chicos elaboren esas copias, ¿no? No llevárselas, que ellos las elaboren cuando estemos viendo esas narraciones didácticas frente a lo que sienten en este momento, porque mis estudiantes, pues yo por lo menos trabajo en la parte de noticieros, que algunos dicen, ay, no, yo quiero ver noticieros porque horrible todo lo que está pasando en el país, es lo nuestro, lo que estamos viviendo, que hermanos colombianos sufren, por ejemplo, en la frontera. Entonces, qué más chévere que los chicos puedan elaborar esas coplas frente a lo que están sintiendo de la parte social que ellos prácticamente están día tras día manejando en los noticieros que tienen que presentar en la clases, porque siempre hay un espacio de 5 o 10 minutos para que ellos pasen al frente y hagan un noticiero real de lo que han leído el día anterior, de lo que han visto, y los chicos que están como auditorio hacen las críticas respectivas y amplían de pronto, dicen, ¿por qué de pronto está sucediendo esto? ¿Por qué Nicolás no lo dice así? Son noticiarios. Entonces ya los lleva a uno a decir, pues vaya por favor, investigue la biografía de Nicolás Maduro, volvemos a la clase y ellos de pronto entienden que este personaje se porta de esta manera, ¿no? Entonces sí me llevo como esa riqueza de la clase de profesor, que voy a trabajar esa parte en las narraciones con lo que ellos en el momento sienten, lo que les está pasando y lo que están viendo. De hecho, el profesor pues incluye en la entrevista, ¿no? Que el lenguaje. Y la entrevista, imagínense. Ajá, muy bien. Escuchemos por acá porque miren que, o sea, que esta clase ya está generando muy buenas ideas y tenemos propuestas. Entonces, escuchemos más de eso. Bastante la estrategia metodológica, o sea, cómo hace que nos metamos en el cuento para abordar el tema. Y en cuanto a la aplicabilidad, yo creo que desde cualquier sitio donde nosotros estemos es pertinente, o sea, de la institución, no sea la institución o de la institución en el sitio de está ubicada, en el municipio, lo que sea. Lo digo porque, por ejemplo, mi trabajo es desde la TIC y por ejemplo demostraba mucho la transversalidad. Yo con la TIC hice un proyecto de memoria histórica también. Si te hubiera enfocado así como más o menos que lo tenía planteado, hicimos canales de televisión, tenemos todo en internet, periódicos, tecnología, fotos.0, blogs, todo lo que estoy. Y yo digo, buenísimo el tema y abordarle a todos los que estamos aquí, porque no solo desde la disciplina de sociales, también desde español uno los podría otras áreas también. Sí, muy bien. Bueno, yo esta clase me impactó y creo que yo la utilizaría como un pretexto para enseñarle a mis estudiantes una competencia ciudadana que es la identidad y la valoración de la diferencia. Y es un pretexto tremendo porque vemos historia, vemos cultura, es decir, hay muchos fenómenos sociales inmersos ahí que nos pueden darle a nuestros estudiantes y fortalecer las competencias ciudadanas que nosotros impresionamos desde el aula.
yo no asistí a una clase, yo asistí a un hermoso relato. Un hermoso relato en el cual hubo un encuentro de buenos saberes increíbles. Yo por eso le decía al profe, yo tuve la oportunidad de asistir en alguna ocasión al festival de gaitas en Oveja Sucre, y entonces yo, a medida que el profe hablaba, yo recordaba todo lo que vivía aquí en el viaje, cuando trabajé aquí en el grupo con el compañero y comentaba las cosas. Entonces se vino a mi memoria y a mi mente pues muchas cosas, muchos recuerdos agradables, y en cuanto a la metodología del profe, yo me sentí como un protagonista pues de esa historia que nos estaba comentando. Yo no me atrevería, ni me puedo atrever a decirle al profe, yo voy a tomar ciertas cosas de su clase porque, no sé, sin embargo, pues sí hay ciertos elementos que puedo tomar. Yo en el colegio donde yo laboro, que es el Liceo Integrado de Zipaquirá, yo estoy a cargo del colectivo de comunicación y he trabajado en televisión, especialmente en televisión y radio, y ahorita estamos con la experiencia de las autobiografías y causa mucha curiosidad cuando uno, el joven que está ahí al otro lado de la cámara, empieza a contar sus cosas, y por lo general la mayoría de conflictos que uno encuentra en el colegio, yo creo que de mis compañeros también, es el de las familias disfuncionales. Entonces uno es donde encuentra la respuesta, quizás por qué la apatía del estudiante, por qué el rechazo a ciertas cosas. ¿Qué me llevo? Pues muchas cosas. Cuéntenos una. Es que hay una discusión increíble en el colegio, y es la famosa articulación con la transversalización con las otras áreas. Entonces ahorita el conflicto, por ejemplo, es que echamos a rodar el plan de proyecto de Todos a Leer. Entonces está el conflicto del profesor de matemáticas, que no sé qué, que no hay. Pero miren que hemos tenido buenas ideas y los profesores nos han contado. Yo creo que sí se puede, profesor, con su misma clase. Sí, claro. Entonces, yo me llevaría la idea de articular muy bien. Muy bien, pero les propongo algo, y es que no perdamos la oportunidad de dialogar también con nuestro maestro invitado, y es que precisamente varios de ustedes han hablado de la estrategia metodológica que utiliza el profesor en su clase. Entonces, a mí me gustaría que el profesor nos contara, bueno, usted construye esta clase, profesor, la lleva al aula, pero ¿cómo fue esa clase con sus estudiantes? ¿Cómo se desarrolló? Y sobre todo, ¿cómo les fue con los aprendizajes? ¿Qué aprendieron los estudiantes? Bueno, les cuento que ha sido un proceso de varios años, desde ahora que vengo en esto. Tú le contabas a los compañeros que yo en el año 2005 presenté el proyecto La Historia Oral como Estrategia para la Enseñanza de las Ciencias Sociales a la Fundación Compartir. En el cual la Fundación Compartir, estoy viendo aquí, no se equivocó al haberlo declarado el Mejido, el maestro ilustre. Eso, no se equivocó. Yo desde que lo vi aquí sentado pensé, porque a mí me llega el periódico, me llega todo eso, pues estuve devolviendo mi cassette, ¿sí? Y no se equivocó porque aquí nos confirmó por qué le dieron este premio, y como usted varias veces nos dijo, somos alumnos, insistió, alumnos de tal, y la sencillez y la firmeza con su contexto cultural con que trabajó. No se equivocó Compartir en haberle dado el premio. Sí, Lo felicito. Y o sea que cuando yo lo presenté el proyecto a Compartir, no estaba así con todo este proceso, ha sido producto de todo un aprendizaje. He recibido capacitación sobre memoria histórica. Hay una organización alemana que se llamaba INVEN, ahora se llama GIZ. Yo estuve capacitándome con esta organización en un curso que se hizo en Alemania. Luego fui tutor de cursos que se hicieron a nivel regional
Y últimamente hemos estado recibiendo capacitación también del Centro Nacional de Memoria Histórica. O sea, la institución ha sido como focalizada por el Centro Nacional de Memoria Histórica a través de la profesora María Emma Wills, que es la que está orientando desde el centro el elemento pedagógico, y allí hemos ido alimentando muchas estrategias pedagógicas. Entonces se va afinando, o sea, las cosas uno las va mejorando en la medida en que se va aprendiendo el proceso. Quiero comentarles que la clase la he trabajado con los estudiantes de 10º grado, grupos de estudiantes muy pilosos que los traigo desde 8º grado. Están, mejor dicho, los llaman a cualquier tipo de actividades, han estado con los candidatos a la alcaldía, fueron capaces de coger a los candidatos y después de ellos hacer sus discursos los sentaron y le hicieron fuertes críticas. Entonces los candidatos estaban como que sorprendidos, estos muchachos, el discurso que tienen, porque el proceso les ha generado toda una apropiación conceptual. Estudiantes de 10º, que tengo que estar constantemente diseñando estrategias de dinámicas, porque generalmente inicio las clases así, con alguna actividad relacionada con el cuerpo, porque siento que la memoria empieza en el cuerpo. O sea, el cuerpo es el territorio de la memoria. Y hay el primer componente que se debe trabajar es la parte individual, y no más que el cuerpo para generar ese proceso. Entonces, este ejercicio que les hice hace parte de todo un conjunto de ejercicios que ustedes lo pueden encontrar en un material que ha escrito Augusto Boal. Lo pueden anotar, Augusto Boal, que se llama Teatro del Oprimido. Augusto Boal él es brasileño y trabaja lo que es el teatro imagen y el teatro foro. Entonces hay unos ejercicios que sirven para precisamente cómo meter a las personas en todo este proceso de la memoria, de la educación para la paz, pero usando el cuerpo. Entonces, lo que es el círculo de palmadas, guiar y ser guiado, hay otro ejercicio que se llama el duelo irlandés, el espejo. Hay una serie de ejercicios que con mis estudiantes lo hacemos, y además como ellos se están formando para docentes, ellos constantemente están replicando eso y me están pidiendo, profe, una estrategia allí para una clase. Entonces, constantemente estamos haciendo este ejercicio de actividades corporales que incluso tengo que estar adaptándoles a las temáticas. Entonces, es un proceso que ha ido depurándose poco a poco. Y esto de la memoria individual, la memoria que te lo comenté en tu clase, muy interesante, la memoria colectiva para llegar a la memoria histórica ha sido prácticamente de este año. O sea, de este año ha sido donde he encontrado como la lógica de eso, de primero trabajar memoria individual, pasar por la memoria colectiva para llegar a la memoria histórica en el proceso de la clase. Obviamente no todas las clases me dan para eso, porque no todas las clases son para trabajar memoria histórica. Por ejemplo, yo tengo unos temas como por ejemplo la tasa de cambio en economía, que eso no me da para trabajar la memoria, sino que hay unas clases que no puedo abordarlas desde la memoria. Eso sí, o sea, no todas las clases me dan para hacer este ejercicio, sino las que yo veo que puedo trabajarlas desde el enfoque de la memoria. Profesor, ¿pero esto es una sola clase o tiene No, una hace parte de un proceso de la clase. Ya los estudiantes en estos momentos ya están haciendo entrevistas de historia oral, que es la continuación. O sea, después de esta clase lo que viene es que ellos traen los nombres de las personas que pueden entrevistar. Entonces hacemos como especie de una guía de entrevistas, un guión, y hacemos lo que se llama un simulacro de entrevistas. Uno hace el papel del señor que va a ser entrevistado y el otro entrevista, para que ellos lleven como la estrategia de cómo hacer esa entrevista, porque no es cualquier entrevista. La entrevista historia oral debe poner más que todo a la persona a dialogar, a llevarlo a ese pasado, y que no lo contesten con un sí o con un no, y que no le hagan preguntas cerradas, sino preguntas abiertas que lo pongan a hablar. Entonces, es un proceso, la clase va Creo que hay algunas preguntas que le quieren hacer, profesor, entonces la pregunta va encaminada de pronto a ampliarlo, no sé. Dice, ustedes pertenecen a una institución
de una escuela normal superior. Sí. Estamos formando maestros. Así es. Entonces, ¿cómo verifica usted dentro de las prácticas pedagógicas formales y las prácticas pedagógicas investigativas en esa formación de maestros en formación? Bien, Con los estudiantes desde preescolar hasta el PFC. Bueno, desde el preescolar como tal, no, sino más bien a partir de 10º grado. En 10º grado, porque ellos en 10º grado empiezan a hacer las prácticas de campo, van a escuelas rurales y a escuelas urbanas a hacer su práctica. Y entonces allí ellos le encargan clases de ciencias sociales y a través de ese trabajo con los docentes que están en primaria, entonces empiezan a poner en práctica, en ejercicio, lo que han aprendido acá en el aula conmigo. Entonces verifico si lo están haciendo, ellos me cuentan, me piden sugerencias, y además que cuando se entra al programa de formación complementaria, que es, bueno, no van todos porque algunos obviamente se van a estudiar en universidades, pero los que quedan, entonces yo les doy allá didáctica de las ciencias sociales. En 10 y en 11 doy ciencia económica y política, y en programa de formación complementaria, que son 2 semestres, les doy didáctica de las ciencias sociales. Y ahí tenemos una unidad que se llama la enseñanza de la historia a través de la memoria. O sea, ahí profundizamos más. Y allí organizo un semillero de investigación, con el que hacemos investigaciones más profundas. Y a partir de esas investigaciones que se han venido haciendo desde hace varios años, hemos organizado algo que se llama un archivo de historia oral. El profe nos ha insistido mucho en la parte del archivo de historia oral. Yo le preguntaría cómo es esa estrategia para llevar a ese contexto de pasado, relación pasado-presente y proyectarlos futuro, y cómo no trabajaríamos desde la lectura de contexto a la aplicación de competencias ciudadanas. Sí, ahí hay una relación, ¿verdad? O sea, ellos cuando van a hacer la entrevista están haciendo la lectura de contexto. Sí. Y con competencias ciudadanas se relacionan con los 3 componentes de la competencia ciudadana, ¿cierto? El compañero lo dijo a través de la identidad y la valoración de la diferencia. Cuando, por ejemplo, ellos hacen entrevista a un señor de 60 años, están valorándolo, están determinando la identidad de ese señor, lo importante que es. En el momento en que hacen esa recuperación de la memoria, como generalmente allá no hay una historia de vida que no esté cruzada por afectación del conflicto, o sea, todo el mundo ha sido afectado de alguna u otra manera por el conflicto, entonces aparece el tema de los derechos humanos. Este es otro componente de las competencias ciudadanas. Y ustedes saben que en la medida en que se forman los chicos en el punto de vista de la memoria, estamos formándolo también desde la civilidad y estamos formándolo como un ciudadano democrático, participativo, que busca la no repetición, que busca que lo que pasó, lo que sucedió en el pasado no vuelva a suceder. Entonces se forma precisamente un ciudadano democrático participativo y están los elementos de la competencia ciudadana. Gracias. Bien, creo que había una pregunta, creo que tenemos tiempo para una pregunta. Ya, pues, después, ¿no? ¿Qué ha pasado con la comunidad? ¿Cómo ha sido la comunidad con usted cuando ya usted va a tocar estos temas que para la mayoría son un poquito como espinosos y dolorosos? La comunidad le ha y bueno, no quería decir, bueno, sí, eso también quería preguntarle, profe, ¿se ha sentido amenazado, acosado? Bueno, no, amenazas no, pero sí casos de algunas personas de no dar entrevistas. O sea, algunos jóvenes han llegado, profe, ninguno de la comunidad me dijo que quiere dar entrevistas sobre este tema porque no quieren hablar. Entonces empiezan a preguntarme ellos por qué. Entonces tengo que decirle, mira, lo que sucede es que esto sucedió apenas 10 años, ustedes eran unos niños
y hay muchas cosas que están sin esclarecer, hay personas implicadas, incluso están en el poder, ¿ven? Hay gente que después de haber sido paramilitar hoy tiene negocios prósperos, son los de la plata en la comunidad, entonces la cosa no es sencilla. Entonces yo uso la estrategia de, básicamente en el ciclo complementario, de historias de vida, o sea, hay que ser sutil para no es llegar, bueno, yo quiero que usted me hable de cómo lo desplazaron, de cómo le mataron a su hermano, de cómo le mataron a su hijo. No, sino que yo quiero que hacerle una historia de vida, quiero que se la haga. ¿Y qué sucede? Que la misma persona, al contar su historia de vida, toca ese capítulo. A veces uno lo toca más profundo, otros más o menos, pero está el abordaje, está el abordaje de la memoria. Entonces es sutil, no se puede llegar así de frente porque los actores están ahí. Hay que hacer estrategia. Gracias. Yo creo que a todos nos gustaría quedarnos escuchando al profesor, pero profesor, ya para terminar y para ir cerrando de esta experiencia que claro, usted ya hizo su clase con sus estudiantes, pero de esta experiencia aquí en este salón, usted ¿qué se lleva como regalo de esta experiencia? ¿Y qué regalo también le deja a los participantes de esta sesión? Bueno, la verdad es que me he sentido bastante emocionado porque no ha sido fácil para nosotros los Montes de María, porque la escuela normal ha sido afectada directamente. Ustedes de pronto algunos han tenido la historia cercana de esta escuela. Nosotros nos desaparecieron 2 rectores, varios docentes tuvieron que salir de la zona, incluso a mí me tocó salir, tuve que regresar porque no encontré otra opción de trabajo en otras zonas, me tocó. Entonces, la verdad es que esta es como de las cosas que yo quiero, digamos, como que inocular a nivel nacional, el tema de la memoria, porque es algo importante, es algo trascendental. Quiero como que dejar allí en debate en el Ministerio de Educación también, porque he sentido de que ha habido con esto de la necesidad de salir bien a pruebas PISA, resaltarle de mucha importancia de pronto a la matemática, al lenguaje y las ciencias sociales, digamos como que ya no son importantes, incluso ahora cuando estamos nosotros ya tratando de iniciar la jornada única, llegó un documento que se llama Lineamientos para la jornada única, y encuentro yo que ya para el ministerio las sociales no son ciencias, sino son sociales. Entonces es una cosa que digamos que lo pone a uno a mencionar la importancia de lo que estamos haciendo, que se busca con esto, porque de alguna manera si nosotros queremos formar unas sociedades realmente participativas, democráticas, y que tengan una actitud crítica, y que no solamente sean personitas allí que sepan matemáticas y lenguaje para poder producir en una sociedad, o sea, que es lo que estamos produciendo, o sea, que también tengan una actitud crítica. Entonces tenemos que resaltar esta necesidad de formar críticamente a las nuevas generaciones. Entonces, por ejemplo, de parte de ustedes me llevo, digamos que todos estos aprecios que han tenido por la clase, los aportes que hicieron, los análisis tan interesantes que ustedes han hecho, las reflexiones importantes que me llevo para seguir mejorando y el interés que han puesto por el ejercicio. Entonces, son regalos para mí, para yo seguir, o sea, para sentir que lo que estoy haciendo es importante en mi comunidad. Entonces, la verdad es que les agradezco mucho todo el dinamismo que han puesto al espacio.
Profesora, a usted muchas gracias por su generosidad y por compartir esto con nosotros. Yo le voy a dar la palabra a nuestra relatora. Ella nos va a dar algunas conclusiones de la sesión y finalmente vamos a tener un momento de cierre en el que les doy una hoja para que nos cuenten qué se llevan de esta clase. Bueno, rápidamente, agradecerles por todas las reflexiones, agradecerle al profe, que nosotros lo queremos mucho. Como elementos fundamentales, un primer elemento motivador, en donde se ubica pues desde la empatía, desde el ponerse en los zapatos del otro, para iniciar, digámoslo desde allí, toda una reflexión en esa actividad rompehielos. Luego viene una parte muy importante, fundamental en el desarrollo de la clase, y es la ubicación. Esa lectura de contexto previa que se debe hacer, ubicarse en el territorio, ubicarse, digamos, en todas las características socioculturales, políticas del territorio como tal, para tener un punto de partida y así poder comprender las problemáticas que se van a analizar en ese momento. Luego viene un tercer momento que se destaca en la clase del profesor, y es toda la parte de investigación, o sea, cómo se empieza a analizar una serie de investigaciones, de documentos no solamente de una fuente, sino de multiplicidad de fuentes, y se trata de abordar desde múltiples miradas, desde diferentes perspectivas, y allí también hay una competencia que es mirar desde diferentes puntos de vista una problemática. Se analiza, allí se destaca también la participación durante todo el tiempo, hay una motivación a la participación, a la construcción colectiva, la misma disposición de las sillas, que pueden ser elementos que a simple vista no son tan fundamentales, digámoslo así, pero que resultan siendo partes integrantes básicas de lo que constituye una práctica de aula significativa, la disposición de las mesas, el estar preguntando permanentemente a los estudiantes, el estar indagando, el presentarle varias fuentes para análisis, elementos motivadores, elementos de risa, elementos de preguntas, ¿cierto? Se destaca entonces así también una serie de elementos como por ejemplo está la articulación con las diferentes áreas. Aquí se destaca la posibilidad de encontrar elementos que permitan generar la transversalidad. La transversalidad para muchos es como todo y nada, pero aquí pudimos evidenciar cómo existen elementos que nos permiten posibilitar esa transversalidad de los temas, por ejemplo, con las diferentes áreas. No es hablarlo, no es en todo momento, lo decía el profe, la transversalidad no es en todo momento, se debe ser muy analítico en qué clases sí se puede, en qué clases no se puede, hay con algunos en donde no se puede enhebrar y cruzar o transversalizar como tal. Entonces esa posibilidad, digamos, sí es posible generar esa transversalidad. Todo el tiempo motivando hacia la investigación, hacia el pensamiento crítico, hacia la investigación, hacia el por qué, encontrar las causas, las razones, las consecuencias. Y bueno, aquí coloqué algunas frases que ustedes dijeron que me parece importante para el cierre, y es que fue una clase para el sentir, como una experiencia inspiradora o una práctica de aula inspiradora, significativa, tiene que ver con el sentir de los estudiantes, con el sentir, digámoslo así, el tema como tal. El profesor destaca también algo muy importante, y es no ver la clase aislada como es una clase y ya, sino verla como un proceso investigativo, un proceso que requiere también de una serie de condiciones, por ejemplo, como esa búsqueda del docente, de la búsqueda de estrategias permanentes, de ejercicios, ¿cierto? Esa también es otra parte. Y pues quería agregar algo. Yo trabajo para el Ministerio de Educación y quería decirles que nosotros pasamos por diferentes momentos que digamos que son ajenos a lo que realmente pasa en las clases, ¿sí? Y aquí quería también darle una esperanza al profe y a ustedes también, y es: nosotros pasamos por momentos coyunturales administrativos, políticos, ¿sí? Que no son permanentes, ¿sí?
y que realmente lo que importa es lo que nosotros hacemos día a día, ¿sí? Lo que nosotros estamos haciendo en las clases con nuestros estudiantes y lo que nosotros generamos también en la institución educativa, ¿sí? Entonces podemos tener una ministra que le interese posicionar X o Y tema, ¿sí? Pero lo que realmente importa, digamos que esas pueden ser las políticas o para allá pueden destinar los recursos, pero realmente lo que importa es lo que nosotros logremos hacer e instalar dentro de la institución educativa, que eso sí son procesos permanentes, que es lo que el profesor ha hecho. El profesor inició con nosotros, y se los quiero contar porque también me parece muy importante destacarlo acá. El profesor inició con nosotros el programa de Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos en el 2006 como un proyecto piloto. Prácticamente ustedes fueron parte de esa construcción de ese programa. El programa ha tenido diferentes momentos administrativos donde una ministra o un ministro dice eso no es importante, no se le da presupuesto, no pasa nada con ese programa. Pero lo que queda es realmente esas construcciones, ¿sí? Y el programa continúa, débil o lo que sea por momentos coyunturales, pero está en nuestras manos saber que nosotros podemos hacer cosas y tratar de mantener los procesos que realmente son importantes, como esos procesos de memoria histórica y derechos humanos. Ese era el cierre que quería. Es algo antes como para el ser docente. Mira, él se atreve a decirle al ministerio, a lo que yo resalto acá y lo que yo digo, nosotros somos docentes, yo creo que por nosotros decirles a ustedes, quiero que sea así, porque hacen esto, ustedes no van a odiarnos, ni nosotros les vamos a odiar a ustedes. Entonces yo les decía cosas a las profesores que habían hecho clases anteriores, bueno, pero usted tal cosa, no, el gobierno divino, precioso, y yo decía, Dios mío, pero este es el momento en que estamos con ustedes, podemos decirles las cosas, y tú dijiste, lo queremos mucho, sino porque él haya dicho, me preocupa que las ciencias sociales no sean ciencias, ustedes no lo van a dejar de querer. Y él va a seguir en esa lucha porque él es un líder, él es un modelo a seguir. Entonces me parece muy bonito este espacio para eso, que nosotros tengamos esa oportunidad de poder decir las cosas. Y acá quedó consignado todo eso también. Bueno, pues espero que les haya quedado así como decía Jordi, y que esto pues llegue realmente donde queremos, que son las aulas y en el trabajo con nuestros niños y niñas. Ahora ya para cerrar, lo último, cuéntenos qué se llevan después de su experiencia en esta clase. Pero yo te mando. No, yo te las mando al WhatsApp. Sí. Yo te las mando al El foro traerá el partido. Pero no se vayan a ir.
empezamos cantando y nos vamos a ir cantando. Entonces, copla. Compañeros, pues, ¿Bailando gaita? Nos va a poner a bailar gaita. lamentablemente llegué un poco tarde, pero no, simplemente dos cositas que encontramos ahí por el camino. Dice, ahorita para el 31 se nos casa la mitad. Yo lo siento por el novio, otro bobo la mochila. Y otra, hoy es 8 de octubre, el año empieza a acabarse, pero no faltan los tontos que están pensando en casarse. ¿De dónde vienen las cosas? ¿Y cuándo salimos mi vida de los pies del Señor? Muchas gracias a El todos. uno encima del otro y un clavito. Muchas gracias a todos. Gracias Y aquí te traen estos quesos, envueltos entre otros quesos. No te pude traer más quesos porque no tenía más quesos. Y esto fue lo que saqué de las fiestas de Iguaté. La china, la media pierna y un chino igual a usted.